buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Se calentó la discusión por el tema salarios e inflación. Salió Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, a decir no podemos generar un nivel de ajuste excesivo que tenga un impacto en el costo de vida, rechazando el aumento del 130% que está pidiendo el gremio de camioneros. Y agregó la ministra de Trabajo, los reclamos pueden ser justos para los trabajadores de ese sector, pero hay sectores que no acceden a ese aumento y pueden tener un impacto negativo en los sectores que quedan atrás de la inflación. Atención con este tema, porque más allá del cruce camioneros-Ministerio de Trabajo, tiene como telón de fondo la discusión de qué hacer frente a una inflación del 100%, si hay alguna chance de indexar todo al 100% y que los salarios vayan acompañando esa inflación, o si la forma de recuperar poder adquisitivo de los salarios es bajar la inflación, es decir, tener un plan antiinflacionario en marcha que baje la inflación. Salió a contestarle Pablo Moyano a Kelly Olmos, a la ministra de Trabajo, bueno, que se suba a un camión la ministra y esté 20 días fuera de su hogar, que se suba a un camión de recolección de residuos y que levante basura, a ver si es mucho el aumento que está pidiendo Pablo Moyano para camioneros del 131%. ¿Qué está pasando? Y ahora voy a contar, cuando tengamos bien los números detallados, justamente cómo lo que plantea en términos de diagnóstico el Ministerio de Trabajo y el gobierno es lógico, no puede dejar que todo se indexe arriba del 100%, porque ahora van a ver, hay 10 millones de trabajadores que van a quedar sumergidos en una situación crítica, que no pueden indexar sus salarios como camioneros o como bancarios o como el gremio del seguro u otros gremios que están corriendo más o menos al 100%. Y básicamente eso tiene que ver con prácticamente 4 millones de trabajadores por cuenta propia, 5 millones de asalariados no registrados en la Argentina y también 3 millones de asalariados del sector público, que obviamente están corriendo muy atrás de la inflación. Fíjense lo que les decía, hay 8.700.000 asalariados registrados en la Argentina según los últimos datos del INDEC, pero estos 3 millones son sector público, que ahora van a ver, vienen corriendo muy atrás de la inflación. Es decir, que hay 5.700.000 asalariados privados registrados que por ahí en algunos gremios en particular, como es camioneros, como es bancarios, como es sindicato del seguro, aceiteros, mineros y demás, pueden estar más o menos acompañando la inflación, pero todo el resto queda sumergido. Hay 5 millones de asalariados no registrados, directamente en negro, y 4 millones de trabajadores en cuenta propia. Es decir, estamos hablando de más de 9 millones de trabajadores que obviamente vienen corriendo muy atrás de la inflación y que si se empieza a indexar todo arriba del 100% van a quedar todavía más atrás de la inflación y eso va a disparar todavía más los índices de pobreza. De hecho, fíjense los últimos datos del INDEC salariales a julio pasado. Entre diciembre del 2016 y julio del 2022, es el último dato oficial del INDEC, el salario privado registrado, estos que tienen la posibilidad de negociar mejor frente a la inflación, cayó casi 16%. Es decir, una caída muy fuerte que se produjo los 2 últimos años del gobierno de Macri y que continuó durante el gobierno de Alberto Fernández. En el sector público, la caída del poder adquisitivo del salario es del 20% desde diciembre del 2016. Y en el sector privado no registrado, lo que hablamos, estos 5 millones de trabajadores que están informales en la economía, la caída calculada por el INDEC del poder adquisitivo del salario real, es decir, frente a la inflación, es de casi 35%. Y estamos hablando hasta julio pasado. No está considerando, obviamente, la aceleración inflacionaria que estamos viendo en estos meses. Por eso, ojo que el gobierno empieza a darse cuenta que tiene que ir hacia otro lado
porque esto de aplaudir aumentos salariales por ahí de los gremios más fuertes, por arriba del 100%, bueno, le quedan 10 millones de personas que la ven de lejos y se sumergen cada vez más en la pobreza. ¿Qué está pasando con el tema camioneros, gobierno y este cruce fuerte entre la ministra de Trabajo y Pablo Moyano? Mirá, ayer adelantábamos que no iba a haber acuerdo, finalmente pasaron un cuarto intermedio con un Pablo Moyano que dijo, ojo porque la semana que viene, si no hay un acuerdo, porque la semana que viene se van a volver a encontrar, vamos a tomar medidas de fuerza. De hecho, es algo que va a ir analizando de aquí hasta el próximo miércoles, antes de volver al Ministerio de Trabajo. Y así la tensión es, digamos, es muy importante porque, por un lado, Moyano quiere convertir al gremio de camioneros en el gremio con el mejor aumento salarial de todos. Hasta ahora, como comentábamos, el gremio del seguro había arreglado un incremento del 109,5%, pero el resto está por debajo del 100% de aumento en el año por ahora. Hay muchos que, como los bancarios, arreglaron 94%, pero van a tener una cláusula de ajuste que van a activar antes de fin de año. Pero el gobierno, del otro lado, cuando Kelly Olmos hoy dice el pedido del 131% es muy insolidario con los que quedan atrás, lo que teme, justamente la preocupación, y por eso no cerraron ayer, es que Camioneros lo que haga es transformar en un leading case para el resto de los grandes gremios y que los grandes gremios, cuando vean que Moyano cierra más de un 100%, lo que haga es traccionar al resto, empleado de comercio, la UOM, bancarios, a hacer lo mismo. Entonces, por eso la ministra de Trabajo lo que hace es poner un freno a la pretensión de Moyano y enfriar esa pauta que tiró sobre la mesa el gremio de camioneros. Ahí el Ministerio de Trabajo la semana que viene va a tratar de que el acuerdo final se vaya en torno con lo que arreglaron los demás gremios, que no supere el 100%. Vamos a ver si lo logran, porque la diferencia es importante. Los empresarios ayer elevaron su propia propuesta al 84%. Hay casi 50 puntos de diferencia con un Ministerio de Trabajo que quiere que arreglen por debajo de 100. Hay una información de último momento. Reiteramos la información que se dio en A24. Detuvieron a los líderes de Revolución Federal, incluyendo a Jonathan Ezequiel Morel, aquel joven de Revolución Federal que estaba acusado de ser financiado por la familia Caputo. Esto se dio esta mañana en una serie de allanamientos que hizo la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Lo hizo en el AMBA, en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, en el marco de una causa de averiguación de delitos que investiga esta agrupación Revolución Federal. Todo esto se hizo también con el aval del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. ¿Quiénes son los detenidos? Jonathan Ezequiel Morel, el hombre que en su carpintería había recibido 7 millones de pesos por trabajos o por presuntos trabajos que ordenó la familia Caputo. Después contamos quiénes son. Leonardo Franco Sosa, el otro líder de Revolución Federal, y Gastón Ezequiel Ángel Guerra, que era una especie de vocero de este grupo Revolución Federal. Fueron detenidos y vamos a ver cómo sigue la causa. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Primero, Revolución Federal es el grupo que amenazó en distintas oportunidades a Cristina Fernández de Kirchner. Es el grupo que organizaba scratches en las puertas de distintos edificios públicos, scratches contra funcionarios o dirigentes del Frente de Todos. Es el grupo que armó una guillotina gigante como una forma de amenaza para dirigentes del Frente de Todos. Y esta guillotina es la que hizo justamente Jonathan Morel en su carpintería. Y acá aparecen las dudas. ¿Qué fueron estos 7 millones de pesos que recibió en pagos de un fideicomiso de la familia Caputo? ¿Estaban relacionados o no con el financiamiento de esta agrupación Revolución Federal? ¿Qué dice Jonathan Morel? ¿Qué responde frente a estas acusaciones? Bueno, en un rato te voy a contar detalles de cómo fueron estas detenciones y además qué descubrió la Policía de Seguridad Aeroportuaria en estos 11 allanamientos. Estamos trabajando en vivo y estamos recibiendo información en vivo que vamos a ir detallando a lo largo del programa. Está el móvil en el partido de esta tarde entre Boca y Gimnasia.
la reanudación del partido que fue suspendido en medio de la represión y los incidentes. Ahí está nuestro móvil y nuestro colega Gabriel Prosperi. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Exactamente, los 81 minutos que quedan por jugar dentro de 2 horas, poco menos de 2 horas, van a reiniciarse aquí en la cancha de Gimnasia con un mega operativo policial de más de 700 efectivos, según lo que nos han informado fuentes allegadas al club. Más de 700 efectivos que va a pagar la gente de Gimnasia y Esgrima La Plata, reitero, según información que nos han brindado fuentes del Club Gimnasia y Esgrima La Plata, un saldo total de 2.200.000 pesos. Ese es el costo que tiene, según Gimnasia, el operativo policial que va a salir de las arcas justamente ese dinero para pagarlo en las próximas horas, en el día de mañana. Ya está este operativo dispuesto aquí, ya ha comenzado hace instantes el ingreso de los hinchas de Gimnasia. Fíjense, Maxi, basta con hacer un paneo nada más con nuestras imágenes, nuestras cámaras, para ver la cantidad de efectivos, más del doble de lo que hubo justamente aquel jueves fatídico que terminó con represión y finalmente con la muerte de Lolo Regueiro, el hincha que está permanentemente aquí presente porque hay pancartas y banderas que lo recuerdan por parte de la hinchada. En este primer control de personal de UTEDIC lo que se pide es carnet y el DNI. Sin carnet y sin DNI no se puede pasar. ¿Por qué? Porque solamente los socios con la cuota al día van a poder ver el partido. Hoy no hay entradas aquí que se puedan comprar, tampoco hay entradas de protocolo como se dieron en la anterior oportunidad. Solamente socios con la cuota al día podrán ingresar. Luego de un cacheo, aquí ingresando a la puerta 14, la que da justamente a la tribuna local de Gimnasia, van a poder ingresar, van a colocar su carnet en un lector, en el molinete, y allí va a estipularse. Si tienen la cuota al día pueden ingresar, si no la tienen van a tener que egresar del estadio. Todo por el momento se da sin ningún tipo de incidente. Esperemos que continúe así la jornada con un partido muy caliente para el campeonato, Maxi, que va a comenzar dentro de poco menos de 2 horas. Bien, Gaby, volvemos ahí en cualquier momento. Gracias, muy amable. Hay toda una discusión respecto ahora al presidente con un integrante de Gran Hermano, el reality de Telefe, una situación insólita que se da porque salió a hablar la vocero presidencial, Gabriela Cerruti. ¿De qué se trata todo esto, Pablo? Bueno, uno de los protagonistas del programa del Gran Hermano, que le dicen el Alfa, hizo una serie de denuncias en el marco de estas charlas informales que se dan en la casa, ¿no? Sí. Que obviamente tomó Telefe, que es la que transmite Gran Hermano, y habló de que él estaba al tanto de que Alberto Fernández y personas de su entorno y otros dirigentes también peronistas habían participado de situaciones de sobornos. Esto provocó que Gabriela Cerruti, la vocera presidencial, saliera a contestarle a Alfa, este personaje que surge en la casa de Gran Hermano, y dice, no sé si tenemos ahí los tweets, habiendo tomado... Sí, los tenemos porque es el hecho principal, digamos. Este es un hecho que tiene carácter político porque la vocera presidencial de un gobierno, que debe ser la portavoz de un gobierno, sale a emitir un tuit hablando de un reality show en un programa de televisión. Entonces, ese es el hecho político. Y sobre eso se montan distintos tuits, que son el hecho político también, de dirigentes muy importantes de la oposición, que obviamente ahora vamos a repasar. Habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre el presidente Alberto Fernández por un participante del programa Gran Hermano que transmite de Telefe, nos vemos obligados a decir: 1. El presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido. 2. Como es sabido por todos y todas, a lo largo de su trayectoria pública, Alberto Fernández nunca se vio involucrado en hechos de corrupción. Ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública. Preservando su honor, no podemos naturalizar que alguien se exprese ligeramente de un modo tal que solo busca difamarlo y desprestigiarlo. 3. Ser una persona decente y honesta es un valor irrenunciable, por lo que solicitamos a Telefe y a la producción del Gran Hermano y al participante que se retracten y cesen en esta actitud agraviante. Estos fueron tweets de anoche de la vocera presidencial Gabriela Cerruti. Hoy redoblaron la apuesta. Bueno, esto genera el hecho político, ¿no? Cuando alguien menciona cuestiones agraviantes respecto a otra persona y esa persona se siente agraviada, puede iniciar una demanda civil. De hecho, se hace permanentemente y tengo entendido que el presidente
lo ha hecho. Y en esa demanda civil, bueno, por ahí la persona que pronunció las cosas que dijo, y bueno, por ahí si tiene alguna información adicional la aporta al juzgado, y bueno, vamos a ver qué dice el juez, digamos, de quién tiene razón respecto a eso, que es cómo se resuelven este tipo de litigios. Está claro que ya no va más el tema de una denuncia penal por calumnias e injurias, pero sí en la parte civil. Bueno. Ahora, lo toma la vocera presidencial y lo magnifica porque lo publica casi como que Alberto Fernández está discutiendo públicamente su gobierno con un integrante de un reality show. Y a partir de esto se suman otros dirigentes de la oposición. Sí, dirigentes de la oposición y también dentro del oficialismo salieron algunos a criticar y muy poquitos a bancar a Gabriela Cerruti. Vamos, si te parece, con la oposición. Bueno, María Eugenia Vidal. ¿El presidente está preocupado por Gran Hermano? ¿De verdad? Esto planteó María Eugenia Vidal. Tenemos también a Diego Santilli, que no solamente escribió, sino que además recibió respuesta de Cerruti. ¿Qué planteó? Bueno, más claro, échale agua, la prioridad para el presidente y su vocera oficial son los dichos de un participante de Gran Hermano. Esto planteaba Diego Santilli, que a su vez recibió una respuesta de Gabriela Cerruti, que contestó, tu gobierno, ahí está, no está ahí la respuesta. Tu gobierno fue el que cuando nosotros vacunábamos le recomendaba a la gente que saliera a la calle y a no vacunarse. Esa fue la respuesta de Gabriela Cerruti a Diego Santilli. La prioridad es la decencia, Diego, tal vez para vos no. Le responde ahí escueta Gabriela Cerruti. Sí, bueno, hubo también otra respuesta. Y también hubo otro tuit de Diego Brancatelli. Está bien, pero ahí ya lo metimos en el tema mediático. Que le planteaba, vos le das de comer al macrismo, y Gabriela Cerruti, y esto sí es importante, vos le das de comer al macrismo, planteó Brancatelli, y Gabriela Cerruti planteó, que lo planteó hoy en distintas entrevistas durante la mañana, y también habló con A24.com, se le planteaba, es más importante contestar lo que pasa en un programa que tiene 25 puntos de rating que contestar en un programa político que tiene 2 puntos de rating. Está bien, pero esa fue la tesis de Gabriela Cerruti frente a las críticas de por qué salió a contestarle a este personaje y por qué metieron esta denuncia contra Alfa, el participante de Gran Hermano. Está bien. Más allá de que obviamente esto va a ser comidilla de todos los programas de la tarde, de Chimento y demás, por eso, salvando lo último, digamos, del colega que se mete ahí en la discusión y demás, me interesa más la cuestión política de la vocero presidencial y dos dirigentes principales de la oposición discutiendo esto y obviamente magnificando el episodio. Está Federico Aurelio. Federico, gracias por atendernos, muy amable, de Aresco. Hola Maxi, ¿cómo andás? Bien, bueno, ¿cómo estás viendo esto, no? En un clima social donde claramente las prioridades de la sociedad pasan por la inflación, ahora vamos a ver el desempleo y demás, el presidente parece que ahora tiene nuevos contrincantes, digamos, ¿no? Un integrante de Gran Hermano. Sí, bueno, es una señal más de lo desorientado que está la sociedad argentina, ¿no? Es decir, que no solamente no observan que la dirigencia esté solucionando las problemáticas, sino que aparte tampoco están trabajando para poder solucionarlas en el futuro, porque acá no solamente hay un problema de valoración presente, sino hay un problema de expectativas, que es lo que hace a su vez que tampoco, como vos sabés, si no hay confianza, no funciona la economía. Con lo cual es un permanente acumulación de problemáticas sin resolver y de desasosiegos y de insatisfacción por parte de los argentinos sobre lo que está ocurriendo, que va más allá del presidente, va en general sobre toda la dirigencia, independientemente que no se observe después desde la óptica electoral una capitalización por parte de terceros espacios fuera del espacio de Milei, que ha tenido un crecimiento importante, pero lo que sí hay es un desasosiego, tanto desasosiego que no hay ninguna búsqueda de una opción distinta a lo que se está viendo. Es decir, es como que la sociedad ha tirado la toalla en la búsqueda de una dirigencia que permita solucionar sus problemas. Tengo una pregunta respecto a cómo está el humor social, ¿no? No me quedo en este episodio, ni tampoco busco cuestiones conspirativas, como seguramente deben estar buscando todos en el gobierno respecto a este episodio
de que el viernes el presidente sale en idea haciéndose el cocorito respecto a que si algún empresario le pidió algo para hacer obra pública en su gobierno. Obviamente algo que cayó muy mal en la cercanía de Cristina Fernández de Kirchner, porque la vicepresidenta está afrontando este mismo año un proceso judicial por corrupción y tiene un pedido de condena de 12 años de prisión por la causa de la obra pública. Tampoco sé quién es este señor que forma parte, tengo entendido que tiene algunos vínculos con algunos sectores del peronismo no kirchnerista. Entonces justo, digamos, no salió a responderle al presidente alguien de la dirigencia de la Cámpara o alguien cercano a la vicepresidenta, un dirigente político, sino alguien que evidentemente conoce un poquito el espinel de la política y por ahí tiene cosas para contar que no sé si se va a dar en este juicio que el presidente quiere iniciarle. Pero el panorama, ¿cuál es? El tema del humor social, ¿no? ¿Cómo es el panorama de lo que estás viendo? ¿Sigue habiendo un rechazo muy fuerte a la gestión de Alberto Fernández? 7, 8 de cada 10 que están enojados con el gobierno. Sí, la gestión fue cayendo durante todos los últimos meses. Ahora en los últimos 2 se ha sostenido en valores muy bajos, pero más o menos hay una valoración positiva del 23%, y después hay una valoración regular del 30% y todo el resto es una valoración negativa. Son valores muy bajos de acompañamiento y que a su vez están acompañados con valoraciones muy negativas de la situación económica familiar, de la situación económica del país y de las perspectivas tanto del país como la familiar a nivel económico y social, ¿no? Es decir, que no es solamente que hay un mal humor con la gestión, sino que hay un mal humor con el día a día de los argentinos, ¿no? Con lo que uno le está pasando con sus ingresos, cuánto le está alcanzando. 8 de cada 10 dice que tienen menos poder adquisitivo que antes, 8 de cada 10 te dicen que la situación económica del país es mala o muy mala. Es decir, que hemos llegado a unos valores tan negativos de valoración que es probable que se sostengan ahí en estos niveles durante las próximas semanas, pero que estamos ya casi en niveles de mínimos de valoración, ¿no? Federico Aurelio, gracias, muy amable como siempre. Ahí está Gracias Federico a vos, Aurelio, el director de Aresco. Bueno, atención porque el INDEC dio a conocer la canasta básica de la pobreza, que como dijimos en septiembre estuvo en 128.000 pesos. Eso marca, fíjense, ahora vamos a hablar de una línea de pobreza que ahora en octubre seguramente está arriba de los 135.000 pesos, que viene subiendo a razón de 8.000, 10.000 pesos por mes. Y además una canasta de la indigencia, la canasta básica de alimentos, que subió más que la inflación. En septiembre subió 7,1% y que lleva en los últimos 12 meses un aumento del 89%. 89% está subiendo la canasta básica de alimentos últimos 12 meses. La inflación de alimentos este año va a estar arriba del 100%, bien arriba del 100%. Es decir, viene un ritmo del 89% últimos 12 meses. Cuando se agreguen los meses de octubre, noviembre y diciembre, vamos a tener una inflación últimos 12 meses de alimentos arriba del 100%. Y esto ha planteado todo un desafío para el gobierno con el tema del salario mínimo, que ha quedado incluso por debajo de la canasta de indigencia, que actualmente está en ¿cuánto, Claudio? La canasta de indigencia en 56.732 pesos, 56.732 pesos, que es lo que aumentó esa canasta, el 89% respecto a lo que era hace 12 meses, en septiembre del año pasado. Un salario mínimo a valores de hoy, porque el salario mínimo va aumentando mes tras mes, está en 54.550, con lo cual un salario mínimo no llega a cubrir la canasta básica alimentaria, la canasta de la indigencia. Bueno, por eso mismo el gobierno tomó la decisión de hacer una convocatoria para dentro de 2 a 3 semanas, se habla de mediados de noviembre, para actualizar el salario mínimo. El salario mínimo aumentó
en lo que va del año, 65%. La canasta básica a septiembre, en enero-septiembre, aumentó 72%. Bueno, la idea es que el salario mínimo pase por lo menos a igualar o al frente respecto de lo que valen los alimentos. Por eso esta convocatoria para ponerle justamente un incremento adicional a la última parte del año, porque el salario mínimo en noviembre va a estar en 57.900, pero ni aún así llega a empatar la suba de los alimentos. Entonces, lo que va a haber en esta reunión de noviembre, bueno, un aumento adicional seguramente para el mes de diciembre, para igualar, por lo menos igualar, lo que vino subiendo, encareciéndose la canasta de alimentos. Ya está Gabriela Russo, la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gracias, Gabriela, por venir. Justo estaba el otro día con la gente de la Asociación de Auditores Internos, que van a hacer su congreso ahora el 1 de noviembre y lo van a hacer en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y me hablaba muy bien de Gabriela Russo respecto a cómo asumió la defensa de los contadores y los profesionales de economía en medio de una situación caótica este año y frente a una AFIP que se había desmadrado, digamos, que no había, digamos, ningún tipo de señal para cómo ordenar el trabajo profesional de los contadores. Gabriela, se me ocurrió hablar con vos y tenía mucho interés en ver cuál es hoy, de lo que vos hablás, y principalmente en empresas PYME, cuál es hoy la preocupación que le transmiten las pequeñas empresas a los contadores, ¿no? A los profesionales que le ayudan a ordenar las cuentas. 100% de inflación, faltantes de dólares para insumos, el tema de los impuestos que se indexan todos con la inflación. Bueno, y ahora vamos a hablar, ¿no?, del tema de las ventas que empiezan a caer y eso dispara todos los costos de la empresa respecto a ventas. Pero ¿cuál es la principal preocupación que vos notás en el ambiente de la pequeña empresa? Bueno, hola Maxi, gracias por la invitación. Mira, esto es algo que no es actual, sino que se viene dando ya desde hace bastante tiempo, años, y que se ha profundizado en este último tiempo, teniendo en cuenta, como bien decías, el contexto inflacionario, el aumento de las paritarias, la cantidad de impuestos, la presión fiscal que sufren las pymes y sobre todo la incertidumbre, ¿no? Que creo que esa es la palabra clave en estos tiempos donde es muy difícil tomar decisiones para el empresario, sobre todo para el pyme. La imposibilidad de planificar nada. Exactamente. Vos no sabes cuál va a ser la inflación, se está hablando de un 100% más. Ahora, bueno, está aumentando el mínimo no imponible, que eso también afecta al empresario, no solo en lo que tiene que pagar de sueldo, sino también en su administración interna, ¿no? Porque todo esto son cambios permanentes que el empresario pyme está pensando en vender, viendo sus costos, pero también en cumplir con la cantidad de obligaciones fiscales y de todo tipo que impone el Estado. Y esto se traduce, obviamente, esto se traslada a los profesionales que somos los que asesoramos día a día y que también nos vemos envueltos en este contexto difícil, ¿no? Respecto a la suba del mínimo no imponible, la suba del piso del impuesto a las ganancias que anunció el gobierno, se va a realizar ahora en noviembre. Ahí estás viendo que es simplemente tratar de que todos estos aumentos salariales que se están abriendo en la reapertura de paritarias no sean aumentos que se terminan licuando por el pago de impuestos. Bueno, estas decisiones que se vienen tomando ya, este sería el quinto cambio o modificación que estamos viendo desde que se creó esta deducción especial adicional y que, como te decía, genera incertidumbre y también complejidad en lo que es la liquidación de esos salarios, pero que son decisiones que hay que tomar por el contexto, porque si no, ese beneficio que en algún momento los trabajadores ven, entre comillas, porque es acompañar la inflación y que no se pierda el poder adquisitivo, se va perdiendo mes a mes porque la inflación va aumentando todos los meses. Entonces, la decisión del gobierno en ese sentido es un poco, diríamos, medio obligada para sostener a este grupo de trabajadores que son los que están dentro del beneficio de no retención del impuesto a las ganancias. Sin embargo, esta propuesta que anunció
Massa pareciera no llegar, ¿no?, al porcentaje necesario para equiparar no solo la inflación, sino también lo que es el aumento de los salarios en función de las paritarias. Es decir, va a estar por debajo del aumento promedio del RIPTE, como lo llamamos, de las remuneraciones en función a los aumentos salariales que entiendo van a seguir planteándose ante el gobierno, ¿no? Quiero mostrarte algo que ayer justamente me alertaba un empresario pyme que además hacía antes de ser un empresario muy exitoso hoy, consultoría como contador en distintas empresas y me contaba un poquito qué está pasando con los costos y con los márgenes de ganancia de las pymes, ¿no? Que hasta ahora, hasta hace 2 o 3 meses, bueno, fíjense de lo que estamos hablando. Hubo una fuerte suba de todos los costos, insumos, tenemos una plaquita, insumos, servicios, tarifas, tasa de interés, impuestos, pero ese aumento de todos los costos se trasladaba todo a precios, digamos, ¿no? Porque la demanda, el consumo aguantaba, entonces todo se trasladaba a precios. Últimos 3 meses de reapertura de paritaria, todo iba a precios. Todo a precios mientras se sostenía el consumo. Entonces, toda esa estructura de costos que venía a ritmo vertiginoso, pero el empresario pyme que no tiene los sistemas de la gerencia de finanzas, la gerencia de auditoría interna, la gerencia de especializados con gente especializada, lo que hace es, bueno, va viendo cuáles son sus costos, va trasladando lo que puede a precios y más o menos ve que el margen de rentabilidad sobre ventas se mantenga o el margen de los costos sobre ventas se mantengan. Y todo más o menos venía dando vuelta así con la inflación. Pero de pronto lo que ha aparecido, sobre todo en los últimos 2 meses, es caída de ventas. Y al caerse las ventas, con todos los costos indexándose, se disparan los costos sobre ventas. Y si se disparan los costos sobre venta, el empresario pyme tiene que hacer rápidamente un ajuste de estructura. Porque si no hace el ajuste, se funde. Es decir, porque los costos le comen toda la rentabilidad y ya tiene una estructura de costos que no le conviene más seguir en el negocio. Entonces, la pregunta es si lo que vamos a ver en los próximos meses es el ajuste de la economía real. Porque empezó a caerse las ventas y se están disparando todos los costos, que no pueden trasladarse ya en la magnitud que se trasladaban antes. Y esto significa, si no, viene la etapa de las suspensiones y después la etapa de los despidos. Este es un riesgo de los próximos meses, Gabriela. Sí, podría ser. Y hay un tema más que se podría incluir, que es el acceso al crédito de las pymes, que es un tema a tener en cuenta. Nosotros estamos haciendo un análisis en el Consejo Profesional. Próximamente vamos a tener un informe de actividad económica del Consejo, donde a partir de los balances que presentan todas las empresas que legalizan en la Ciudad de Buenos Aires, que son la mayoría del país, vemos que en el caso de las pequeñas empresas el acceso al crédito va bajando. ¿Por qué? Es decir, su nivel de endeudamiento, porque tienen dificultades para acceder al crédito. En un contexto como el actual es muy importante que tengan esa posibilidad. Sí, se ha desplomado, sobre todo en los últimos 2 meses, los créditos personales, los créditos por descubierto de cuenta corriente a las empresas y también los créditos en tarjeta de crédito, pero fundamentalmente el descubierto a las empresas, claro, pues estamos hablando de tasas arriba del 150%. Exactamente. Creo que una buena política pública sería apuntar a un mejor acceso al crédito de las pymes, que son el motor del desarrollo de nuestro país. Más allá de que las empresas grandes sabemos que están teniendo buena rentabilidad, las pymes son las que sostienen el empleo registrado, ¿no? Que con estos niveles de inflación y demás y los niveles de informalidad que tenemos, eso haría que se profundice la crisis económica. Te hago una última pregunta respecto al blanqueo para la construcción, que justamente veo algunos edificios acá en la zona, en Palermo, que le han puesto un cartel azul que dice... tomamos blanqueo para la construcción, no sé, blanqueo, un cartel azul, cartel Argentina, y se blanqueo, esas cosas de la Argentina, ¿no? Que hacen promoción con el blanqueo, claro, hay muchos. ¿Está funcionando? ¿Los contadores están trabajando para adecuar a gente que tiene
dinero en negro y que dice, bueno, por ahí entro a la construcción para preservar esos dólares con este blanqueo? Hay consultas, no vemos que haya tanto movimiento. Tengamos en cuenta que ahora hasta el 19 de noviembre el impuesto especial que se paga por el monto que se blanquea es del 5%. Después esa alícuota sube al 10% hasta febrero y luego hasta agosto del año que viene es del 20%. Es decir, que aquellos que decidan optar por el blanqueo tendrían que hacerlo antes del 19 de noviembre para acceder a esa tasa preferencial. El tema es que el monto que se blanquea no puede ser utilizado para el pago de ese impuesto especial, es decir, no puede salir de ese monto, sino que debe salir de fuera de lo que se blanquea, y tampoco se puede acceder a la compra de terrenos, por ejemplo. Tienen que ser obras en construcción o propiedades ya edificadas. Gabriela, gracias. Es siempre un gusto poder dialogar con vos. Gracias, Maxi. Me voy a dar una vueltita más seguido ahí por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que hace una tarea muy importante. Atención con lo que está pasando en Reino Unido y atención cuando hablamos de la sostenibilidad de los gobiernos hoy, ¿no? Estamos hablando del Reino Unido, una de las economías más desarrolladas del mundo, y la primer ministra, Liz Truss, duró 45 días. 45 días la primer ministra en medio de una crisis económica muy, muy grande. Tenemos una nota, podemos hablar ahí en Reino Unido. Está Cristian Bricharski, periodista. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Así es, bueno, renunció Liz Truss pasado este mediodía, rodeada de polémicas, con un 70% de imagen negativa, y es la primer ministro que menos duró en el cargo en la historia de los primer ministros del Reino Unido, ¿no? Polémica y controversial del día 1, siendo que se había declarado fan de las políticas de Margaret Thatcher, algo que no cayó muy simpático también entre los ciudadanos británicos. Cristian, te agradezco, muy, muy amable de tu parte. Lo tenemos también a Santiago Obraje, que es economista. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Bueno, a ver, contame un poquito qué está pasando, digamos, ¿no? Porque lo que hemos visto es un gobierno, se dividen en Gran Bretaña conservadores y laboristas, un gobierno que anunció un paquete de medidas de reducciones impositivas muy importantes, que nos enteramos el fin de semana tuvo que dar marcha atrás a esas medidas económicas. Hubo críticas hasta del presidente Biden a esas medidas, pero sobre todo lo que hubo es una corrida contra la libra esterlina, una devaluación fuerte de la moneda y una inestabilidad que no se veía hace mucho tiempo, en un contexto en el cual toda Europa está tensionada por una inflación inédita que no se ha visto en los últimos 40 años. En el caso de Gran Bretaña, 10% en el último año. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo se vive ahí? Vos estás hace mucho tiempo, Santiago, hace tiempo no nos veíamos y es un gusto hablar con vos. Vos sos argentino, estás hace tiempo en Gran Bretaña, obviamente estás acostumbrado a la estabilidad del primer mundo y pareciera ser que el mundo se está argentinizando. Sí, efectivamente, sí. Yo hace 17 años que vivo acá. Y efectivamente, como decís, es una dinámica que es más propia de mercados emergentes que de mercados desarrollados. O sea, el paquete de medidas que anunció Liz Truss, como decís vos, expansión fiscal, básicamente, de reducción de impuestos, fue muy mal recibido por el mercado. Como decís vos, un ataque especulativo, digamos, contra la libra, que llegó a su punto más bajo en los últimos 30 años, pero también en la tasa de los bonos del gobierno, ¿no? La tasa de largo plazo específicamente de los bonos soberanos ingleses. Lo cual, a su vez, se fue en contra de la política monetaria que estaba ya implementando el Banco Central, que está, como decís vos, ante una crisis de inflación
más importante de las últimas décadas, está subiendo las tasas y estaba con un programa de empezar a volver a dar al mercado los bonos que había comprado durante toda esta última década de expansión monetaria. Con el paquete de medidas de Liz Truss, el Banco de Inglaterra tuvo que retroceder en esa política y de hecho anunciar una intervención extraordinaria del mercado para salir a comprar más bonos del gobierno y sostener los precios, ¿no? Evitar que la renta se fuera todavía más arriba. Básicamente... Ahora, frente a esa crisis económica, esta crisis política, ¿no? Porque lo de la inflación más alta en 40 años ya lo teníamos, lo venimos discutiendo hace varios meses en Gran Bretaña. Ahora, esto de que una primer ministra dure solo 45 días en el cargo, que sea la única primer ministra o primer ministro que haya durado tan poco tiempo en el cargo. Tengo entendido que hay recién elecciones para 2024 en Gran Bretaña. Es decir, que venga más después de una crisis como la que tuvo Boris Johnson, que también tuvo que renunciar. ¿Eso cómo se vive ahí en Gran Bretaña? Que me imagino no están acostumbrados a esta inestabilidad, no solamente económica, sino también política. No, totalmente, no. Esto es una crisis política muy significativa. Ahí se vive con mucha tensión y hay mucha preocupación por la combinación de la crisis política y la crisis económica que está afectando a todo el mundo, ¿no? Sí. Es decir... No, te quería hacer una pregunta, Santiago. O sea, ¿cómo sigue a partir de ahora? Porque ahora se supone que tienen que elegir un primer ministro dentro de más allá de las elecciones, un primer ministro dentro de lo que es el espacio conservador. ¿Quién asume ese liderazgo? Más allá de quién resulte electo, ¿quién va a asumir el liderazgo de esta situación de acefalía que hay en este momento? Sí. Bueno, este es un sistema de monarquía parlamentaria. Donde se elige a través de las elecciones el partido que gobierna, el primer ministro es el líder del partido que gobierna. En este caso lo que ha sucedido es que, como le pasó a Boris Johnson hace solo unos meses, a Liz Truss también le pasó que perdió la confianza de su partido y se vio obligada a renunciar como líder al partido. Eso quiere decir que el partido tiene que elegir un nuevo líder. Ese proceso ya se inició hoy, se espera que los candidatos, se espera que va a haber 2 candidatos que deberían ya estar anunciados para el fin de semana o el lunes, y para el viernes que viene ya debería haber un nuevo primer ministro o un nuevo líder del partido conservador. ¿Y Boris Johnson cómo queda todo esto? Bueno, es muy interesante que Boris Johnson aparece como uno de los 3 principales candidatos ahora a volver a retomar el rol de líder del Partido Conservador. O sea que a pesar que se fue por la ventana, puede llegar a volver. Bueno, sí, los argumentos son que como Boris Johnson fue el que ganó las elecciones, es el único que en realidad tiene el mandato popular, digamos, para gobernar. Y muchos de los miembros del Parlamento conservador están a favor de que vuelva él porque consideran que su mandato, ellos habiendo sido elegidos en las últimas elecciones, fue gracias a Boris Johnson como líder del partido. Entonces hay una cuestión de lealtad. Por otro lado, el que está como favorito en este momento, de acuerdo a las encuestas, es Rishi Sunak, que fue el que quedó segundo en la carrera hace solo un mes y pico cuando fue elegida Liz Truss, que era a su vez el Chancellor of the Exchequer de Boris Johnson, ¿no? Es el equivalente al ministro de Economía. Santiago, ¿y cómo se ve desde el punto de vista, insisto, del ciudadano común? ¿Cómo está la situación? Estamos viendo que en Europa, sobre todo en Francia, obviamente hay muchas críticas, manifestaciones
en contra de los aumentos tarifarios, bueno, la inflación en general, y eso que Francia tiene niveles inflacionarios más bajos. Ese malestar social, de alguna manera, es lo que se está viendo en última instancia también en la inestabilidad política. Sí, totalmente. Como decís vos, la inflación es el principal problema. En particular en Europa, como consecuencia de la guerra en Ucrania, hay un problema con el abastecimiento de energía, de gas específicamente, y eso ha disparado los precios tanto de gas como de electricidad a niveles exorbitantes, ¿no? Entonces, una de las medidas, de hecho, que ha tomado este gobierno aquí en Inglaterra y también el gobierno alemán y a través de Europa, es de poner topes a los precios del gas y la electricidad para los hogares. Pero ciertamente es el problema que está más en la cabeza de la gente, tanto en Inglaterra como en el resto de Europa, es el problema económico y el problema de inflación específicamente. Y bueno, eso obviamente se transmite también en descontento con los líderes políticos, ¿no? Es muy interesante, bueno, y muy preocupante también lo que está pasando, ¿no? En Europa con todo esto. Y en particular esto que hablamos, ¿no? Que también hasta en las democracias más sofisticadas, bueno, son contextos difíciles de llevar, ¿no? Liz Truss tenía una receta económica que uno puede decir es equivocada o es acertada, pero está claro que no se podía implementar, porque anunció una baja de impuestos que, más allá de cuál es la reacción social, te genera una corrida cambiaria. En medio de esa corrida cambiaria hay toda una discusión también por el tema energético, ¿no? Fuerte, una discusión ahí en el Parlamento y termina renunciando previo cambio de todo su gabinete económico y su política económica. Es decir, da una vuelta en 180 grados en la política económica y después termina renunciando. La verdad que es muy llamativo lo que estamos viendo. ¿Cómo están los mercados en el día de hoy, Santiago? Me imagino que debes estar ahí prendido. Sí, no, bueno, el pound, la libra en principio rebotó con el anuncio, mira vos. pero ahora estaba volviendo a bajar, así que vamos a ver dónde termina hoy. Los yields de los bonos de 10 años estaba también más alto, hasta hace 10 minutos que lo chequeé. Es decir, que seguía la inestabilidad, seguía, digamos, todavía hay inestabilidad porque me parece que si bien el cambio de Chancellor fue muy positivo, o sea, que saliera Kwarteng y venga Hunt, principalmente porque volvió atrás prácticamente todas las medidas que habían anunciado, ¿no? Y entonces le dio de alguna manera la razón al mercado y el mercado reaccionó de manera positiva. Ahora obviamente se agrega nueva incertidumbre y me parece que hasta que esta incertidumbre pase y haya claridad en quién va a ser el próximo líder y qué políticas económicas va a llevar a cabo, me parece que vamos a seguir viendo algo de volatilidad. Santiago, gracias. Un gusto hablar con vos, soy muy amable. Ahí estaba Santiago Braje, economista argentino, hace ya muchos años, ahí muy exitoso en Gran Bretaña. Gracias, Santiago. Un abrazo. Saludos a la familia. Bueno, atención, hay otra noticia que viene del ámbito judicial. Sí, una noticia de último momento. Antes decíamos, detuvieron a los 3 líderes de Revolución Federal. Ahora están buscando una persona que participó en las distintas marchas y que la indican como una participante muy activa de Revolución Federal. Y el nombre genera ruido porque es la hija de una persona muy conocida. Estamos hablando de Sabrina Basile, la hija del Coco Basile. Atención. Esta persona que estamos viendo en pantalla, que es la hija del Coco Basile, está siendo buscada por la policía
para ser detenida también en el marco de la causa de Revolución Federal. Es Sabrina Basile, es hija del Coco Basile y se la vio por lo menos en varias de las movilizaciones que hizo Revolución Federal en contra del gobierno. Se la vio participando también del escrache contra Grabois en la puerta del Congreso. ¿Se acuerdan, no, de esto? Cuando Juan Grabois entraba al Congreso y un grupo de manifestantes lo escrachó. También participó en el cacerolazo que se hizo en la residencia de Olivos el fin de semana que renunció Martín Guzmán. Son algunos de los lugares y hechos donde se la vio a Sabrina Basile. Es una de las personas que está buscando la justicia, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que está a cargo de los operativos, para ser detenida inminentemente. Entonces, son más los que están buscando, más personas que van a quedar detenidas, entre ellas sobresala este nombre: Sabrina Basile, hija del Coco Basile. En instantes vamos a ampliar de quiénes son las otras personas que están buscando. Hay dos episodios que ocurrieron esta semana que me llamaron la atención y que quería dialogar con el doctor Enrique da Rosa, que es médico psiquiatra, y me parece que son interesantes ponerlos en perspectiva. Uno tiene que ver con lo que ocurrió con dos pilotos y la torre de control, insultos de por medio entre dos pilotos, una aerolínea y otro de un avión de carga, en pleno vuelo. Es decir, gente que se supone muy profesional que se insultaron y eso quedó reflejado en la grabación. Lo otro tiene que ver con una agresión muy seria y muy violenta que ocurrió en la base Marambio, en nuestra Antártida. De nuevo, gente muy profesional que está muy entrenada y que, bueno, termina en un episodio de mucha agresión, mucha violencia. Y si eso tenía algún patrón, digamos, de fondo, que es un poco lo que estamos viendo todo el tiempo en la calle, digamos, que hay una temperatura social que trasunta agresiones verbales, violencia, bueno, un clima muy denso, que incluso se da, pueden ser perfectamente hechos aislados estos, pero se da en gente muy entrenada justamente para no violentarse. Es decir, no hay nadie más entrenado para no violentarse que un piloto de avión, o un militar, o un militar operando en la Antártida. No un militar cualquiera, sino operando en la Antártida, donde hay códigos muy estrictos justamente para que sea todo en un clima lo más convivible posible. Fíjense lo que había pasado. Gracias, Enrique, por atendernos como siempre, muy amable. Escuchemos un poquito lo de la torre de control, ya lo habíamos mostrado, pero lo repetimos 30 segundos. A ver. ¿Podría mantener punto 7.4 en su descenso? Si voy más rápido que el otro tránsito. Negativo, llega después que el otro tránsito y es un sanitario. Bueno, 7.4 necesita entonces. Afirma, es para mantener el espaciamiento en el descenso. Le agradezco, señor, y le pido disculpas por lo que le está sucediendo con el apurado de aerolínea. No es problema, es algo de todos los días. Bueno, así son estos pibitos. De todos los días, lo lento de todos los días también esperamos atrás de los lentos. Tiene que decírmelo en la cara lo de pibito, Charlie Oscar. Mira, si sos el capitán sos un pelotudo y si sos el seco en comando te cago a trompa. Ahí te espero, ahí en la esquina. No hay ningún problema, ahí voy al checkpoint. Sos un imbécil. Bueno, el otro episodio de la Antártida ya nos lo va a contar Fernando Morales, que es el presidente de la Liga Naval Argentina, que está conectado. Esperamos un segundito, Enrique, por favor, te pido. Fernando, ¿qué pasó en la Antártida entre dos suboficiales? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a todos. Bueno, sucintamente, el domingo por la noche, luego de que la dotación de la base Marambio terminara de ver el partido de fútbol de River, el suboficial encargado, el suboficial más antiguo de todos los suboficiales de la dotación de la base, les indicó que se fueran a dormir porque al día siguiente había que armar trabajo, así se llama en la jerga militar, armar trabajo muy temprano, cosa que fue acatada por todos los oficiales dependientes de este suboficial mayor de la Fuerza Aérea, y a las 2 horas más o menos, cuando ya estaban todos durmiendo, un sargento primero del ejército, el agredido de la Fuerza Aérea, entró en su habitación con un martillo y le empezó a golpear en la cara. Fue rápidamente contenido por otros suboficiales que escucharon los gritos
bueno, el agredido, su oficial Echenique, su oficial mayor Echenique, terminó con 6 puntos de sutura, atendido de emergencia. Imagínate que en Antártida hay medios sanitarios, pero son restringidos. Y el agresor fue confinado a su habitación. En este momento se encuentra detenido en términos militares, ¿no? Es decir, las Fuerzas Armadas no pueden privar de la libertad a nadie, pero está en una unidad militar en Río Gallegos a la espera de ser trasladado a Buenos Aires, y las actuaciones militares van a determinar seguramente la baja de la institución. O sea, este hombre pierde la carrera, el trabajo y el sueldo. No es solamente no es que lo pasan a retiro como estamos acostumbrados a ver con algún militar cuando hay algún problema. Y aparte tiene una actuación en la justicia federal. Vos sabés que desde 2010 no hay más justicia militar, o sea que los delitos, las fuerzas los pueden sancionar administrativamente, pero penalmente es la justicia general la que nos comprende a todos. Fernando, a mí me llamó la atención que se mencionaba como una de las causas de la violencia, aunque obviamente no hay ningún tipo de justificativo, pero el disparador de la agresión, un entredicho respecto a diferencias salariales entre las distintas fuerzas. ¿Es así? Sí. Bueno, durante casi toda la Argentina tiene más de 100 años de presencia antártica. Normalmente las bases fueron divididas por fuerzas, ¿no? El ejército tenía algunas, la armada otras y la fuerza aérea otras. Desde hace unos cuantos años, 8 o 10 años, son conjuntas. Entonces, en cada base, ahí estamos viendo Marambio, en cada base tenés personal de las 3 Fuerzas Armadas. La Fuerza Aérea, hasta este momento, venía pagando un suplemento antártico por cambio de destino que es mayor a lo que cobran las otras fuerzas. Esto, hoy informó el Comando Antártico, que ya está regularizado, lo que pasa es que aún no lo han cobrado. Pero a partir de ahora ya van a ser todos iguales. Pero sea este el motivo, sea la ingesta de alcohol, que en la base naval, en las bases antárticas no está prohibido, pero sí restringido. Se toma alcohol los viernes cuando hay pizza, los sábados cuando hay pizza y los domingos cuando hay asado. Pero se les raciona una lata de cerveza por persona o una copa de vino. También es cierto que los habitantes de la Antártida reciben encomiendas privadas que nadie puede abrir. Esto es un relajamiento de la disciplina militar, porque bien se podría abrir porque es una unidad militar, pero desde el Estado Mayor Conjunto desmienten ni que estuviera alcoholizado ni que fuera un problema de plata. Pero sí que había una enemistad previa, lo cual también es grave, porque si hay una enemistad previa, vos confinás a 2 personas con enemistad previa, claro, los estás subiendo al ring. Entonces, yo te digo, para ir a la Antártida vos te tenés que presentar voluntario. Después tenés que pasar exámenes médicos, psicológicos, intelectuales y físicos, ¿no? De aptitud física. Y recién ahí te destinan a la Antártida. Y se supone que te preparan para, como cuando estamos arriba del barco, es decir, no cualquiera se soporta 40, 50, 60 días de navegación. Ahora, que esto pase en la Antártida no es como si pasara en una cancha de fútbol, porque se supone que ahí las personas que están, ahí no hay público y no hay visitantes, son todos profesionales. Claro, claro, por eso. Y lo veo al doctor y obviamente voy a hacer un alto acá para que él se exprese. El equilibrio psíquico y emocional que tenés que tener es muy particular. Es decir, yo un día salí de mi casa el 3 de agosto y volví, el 3 de marzo y volví el 3 de agosto. Y estuve 2 días en puerto y puesto en el agua. Y el médico del barco, no lo soportó y hubo que desembarcarlo de emergencia. Porque no todos pueden soportar ese tipo de cosas, pero para eso hay una selección previa. Está claro, está claro. Enrique, no sé si se puede unir esto y de alguna manera hablar un poco de la temperatura social, pero me interesaba un poquito tu opinión, porque yo decía, bueno, estos son las personas más entrenadas y además, como contaba Fernando, digamos, ¿no? Obviamente puede haber hechos excepcionales, pero bueno, son personas que están entrenadas para convivir en ambientes donde justamente no tiene que haber agresión. Y la agresión buenas tardes. Qué interesante el enganche que se dio, porque cuando justamente acá nos comentaba de los viajes de largo, 40, 50 días, a mí me tocó reemplazar a un médico en alta mar que lo bajaron en un cuadro de depresión catatónica. Y bueno, ese fue mi ingreso en ese momento a una marea que duró, le llaman mareas en el ámbito pesquero, 75 días. Y claro, yo pensaba que el gran tema, muy interesante el enfoque que le estás dando, porque amén de la violencia social y demás, acá estamos hablando cuando la norma queda fracturada. En la Marina, yo me estoy refiriendo a mi adolescencia profesional,
El gran tema era cuando uno se embarcaba en un buque factoría, inclusive de origen extranjero, sabía una serie de límites, de normas que hasta estaban escritas en la Marina, en las fuerzas militares, ni que hablar. Ahora, yo te llevo a algo que hemos vivido desde el inicio y creo que hasta en el mismo programa, Maxi, que fue ver cómo fuerzas de seguridad al inicio de la pandemia de golpe ya empezaban a perder el control de manejo de la gente, o ver en situaciones concretas de calle al día de hoy que un policía se agarra a trompadas sin ni siquiera técnica de combate, ya olvídate de la norma. Es decir, la parada loco quiere decir, locus, viene del lugar. Cuando uno se corre de la norma, de ese lugar que tiene que ver con frenos inhibitorios, con respeto de la norma, con aceptación de frustraciones, en definitiva. Estar embarcado muchos días porque el buque tiene otro destino o tiene una avería, es también aceptar y no empezar a poder hacer esto. Cuando una persona supuestamente entrenada, un piloto, se está dando muchísimo en Estados Unidos. Yo buscaba información al respecto. En Estados Unidos están teniendo este problema con pilotos constantemente, con pasajeros que van y tratan de golpe un caso, creo que en Kansas, que tuvieron que bajar de golpe porque una persona dijo, bajen ya, y entró a las trompadas al cockpit de los pilotos. Todo eso tiene que ver con una sociedad que de alguna manera está respondiendo a una situación postraumática en la cual hay una gran represión de emociones, y estamos en una etapa que nosotros llamamos, estudiando la violencia, en el modo supervivencia. ¿Qué es el modo supervivencia? Es cuando ya estoy pensando solamente en gratificación, esas emociones controladas quedan desbocadas, solamente pienso desde mi perspectiva, porque solamente puedo empezar en esa gratificación retenida, descargarla de manera inmediata. Y claro, las dificultades frente a esto son que somos seres sociales, y cuando la norma de lo social está abolida, es la famosa anomia. Lo psicológico se transforma en esto. Es muy interesante lo que vos contás, porque sabés que nosotros como economistas estamos tratando de explicar cómo es que están cayendo la venta de alimentos, pero por otro lado, no sé, hay algunos espectáculos o shows que están llenos, o locales de gastronomía, o hay un fin de semana largo, o 2 días de feriado, y bueno, y hay también boom de ventas, sobre todo en cierto sector socioeconómico, que le sobran algunos pesitos. Es decir, que es un poco de lo que vos contás, ¿no? Que por ahí la gente no puede acceder con esos pesos a una casa, en menor medida a un auto, pero quiere la gratificación. Es la revancha del consumo. La revancha del consumo, y claro. perdón, por algo un premio Nobel de Economía de hace unos años, Kahneman, que digamos hablaba de pensar rápido y pensar lento, que en realidad la forma de hacer esto, en realidad tiene que ver con hasta modelos de consumo, modelos de concepción del mundo, en que lo psicológico y lo económico. Un hijo mío me comentaba el otro día que la Argentina parece ser uno de los países, si no el que más, tiene las compras para Qatar frente a otros países en cuanto a cantidad. La única forma de entenderlo es una sociedad en la cual no puede vivir algo que en filosofía se llama el placer postergado, es decir, la gratificación postergada. Placer postergado, gratificación postergada. Vos estudiaste economía, pensaste, metiste en los medios y no dijiste el primer día quiero ya ser famoso, conocido o economista. Postergaste esa retribución. Ahora, cuando uno no puede postergar la retribución o la frustración, el otro me insulta, pero yo estoy manejando un avión, estoy piloteando un avión, no es mi lugar. Decidiré cuando pase a la vida civil si lo mato, me insulto, Pero acá lo que nos comentaban es interesante porque... Ahora, pero por eso la contracara de eso que estamos viendo, digamos, que es la gratificación inmediata y demás, también es una sociedad con un nivel de violencia muy grande. Que se ve permanentemente en la tensión que hay en la calle. Y que lo tenés también en el área, bueno, quizá la primera hoy, que es el área de lo forense. Los crímenes tienen un grado... Cuando nos comentabas recién que agarran a una persona a mazazos o a martillazos en la cabeza y demás, el otro, ¿por qué no hacemos nosotros actos violentos? Porque en realidad proyectamos en el otro empáticamente, normalmente, la posibilidad de que eso nos esté pasando a nosotros. Un martillazo en la cabeza te puede matar. Y esta persona no puede ni visualizar la posibilidad de su propio daño, que implica la pérdida de carrera, o un homicidio, que lo llevaría a tener una pena de cárcel. Cuando esto se pierde... Cuando eso se pierde, obviamente estamos en problemas. ¿Vos crees que entonces hay un hilo conductor más allá de estos hechos que obviamente son, por suerte, una ínfima minoría, son hechos que rompen una regla,
pero ¿crees que estamos ante una sociedad? Porque esto también hay que trasladarlo después desde el punto de vista político. La Argentina es una sociedad que vive con 100% de inflación, que pasa del ciclo del derrumbe total a la reactivación y ahora vamos de nuevo para abajo en el tema de las ventas. Y hay una tensión social que se acumula, pero bueno, políticamente se viene de alguna manera canalizando en... gana Alberto Fernández, a los 2 años le dan una paliza nunca vista. Se está hablando, bueno, el 80% está en contra del gobierno, está viendo a ver dónde pone el voto para cambiar, pero después hay que convivir diariamente, digamos, con una sociedad que está tan alterada, ¿no? Más allá del tema institucional, del tema democrático, de los votos el año que viene. Es difícil también eso de manejar y hay que tener mucho cuidado. Sí, amén de eso, perdón, no estoy tomando la palabra, pero cuando no se iba a comentar, pero digamos, amén de eso es que la estrategia es mala, es técnicamente mala, porque cuando vos a una persona que está buscando la retribución, le alimentás la retribución como si fuese un tonel que se puede saciar, en realidad estás generando un aprendizaje de comportamiento opuesto. Esa persona va a estar cada vez más violenta y en términos criminales, que esto se da, el homicida o el sujeto violento se va volviendo más violento cuando en algún momento no se instala la norma. No instalada la norma, evidentemente el sujeto sigue para adelante. Entonces, nosotros acá en este momento estamos en la sociedad argentina cada vez casi como diciendo, bueno, como todos la pasamos mal y todos sufrimos, tratemos de ir dando compensatoriamente algo. ¿Qué estamos viendo en el área forense? Crímenes cada vez más violentos, mayores tasas de suicidio, de homicidios, de adicciones, que son una forma de autodestrucción. Y el fenómeno de la violencia se está dando en el mundo de manera muy, muy preocupante. Sí. ¿Les puedo aportar un pequeño detalle? Sí, Fernando. Si me permitís, Guillermo. Mirá, también hay mucho que tiene que ver con cómo se ha degradado la formación y cómo se ha, la tradicional exigencia que había en muchos de estos institutos. Y te lo reseño con un ejemplo muy cortito. Yo cumplo años el 2 de abril. El 2 de abril de 1980 yo era cadete y pedí permiso para cambiar la guardia porque era mi cumpleaños. La respuesta fue 10 días de arresto. 2 años después, el 2 de abril de 1982, me tuve que ir a Malvinas y también era mi cumpleaños. Pero yo no podía decir que no me podía ir a una guerra por el cumpleaños. Era una formación rígida, tal vez no con muchos parámetros pedagógicos y que seguramente 40 años después hoy la pueden repudiar mucha gente. Ahora, todos salíamos sabiendo cuál era nuestro deber, cuál era nuestra autoridad y cuáles eran nuestros límites. Fundamental. Hoy en día, de la mano a todo un cambio generacional, se ha relajado mucho lo que es templar el espíritu de un hombre que va... Yo no sabía, doctor, su pasado marítimo, pero en buena hora que sí sea porque lo entiende. Arriba de un buque pesquero o arriba de un destructor, si no hay disciplina, el futuro de esa dotación está condenado al fracaso. Creo que con eso más o menos redondeamos la idea. Sí, yo la verdad que más allá de los casos puntuales, lo que me interesaba es ver si estas muestras, digamos, insisto, en un sector profesional que debe estar entrenado para no reaccionar, no eran la punta de un iceberg de una situación mucho más preocupante a nivel social, donde obviamente la gente no está entrenada para manejarse en una cabina de avión. El Ministerio de Defensa toma nota de esto y hay mucha preocupación. De hecho, cuando nosotros nos subimos a un avión, debe ser el momento donde nos manejamos más civilizadamente, porque sabemos que todos tenemos que cooperar para justamente no hacer ninguna... Y además es mucho más estricto. Ahí en el avión... La otra vez que anduve en un avión, se estaban peleando, le dije, muchachos, si ustedes siguen peleando, perdemos todos. Porque a ustedes los van a bajar inmediatamente del avión. Era en la cola para subirnos a un avión, un transbordo hacia acá, 2 argentinos. Insólito. Una pelea entre un muchacho que estaba agrediendo a una chica con el novio al lado. Una cosa ridícula. Por el lugar en la fila. Miren que nos bajan a todos. No son ustedes, los van a bajar y los van a llevar presos. Es decir, es mucho más riguroso todo el comportamiento dentro de un avión que en la sociedad misma. Ahora, Maxi, si prima el que yo en ese momento no me banque, es decir, no pueda sostener la molestia, la angustia, la cólera que genera ese episodio, y eventualmente, así sea, más que reprimirla, postergarla, sublimarla, transformarla en otra cosa. Si no lo puedo hacer porque he aprendido que todo tiene que ser en retribución inmediata,
Vos decías, ¿es la punta de un iceberg? Sí, hace unos años que estamos estudiando esto, se llama pirámide de Galtung, en que la violencia emergente está sostenida por la violencia cultural y la estructural. ¿Qué significa esto? Lo que Fernando nos cuenta en cualquiera de las fuerzas. A mí me pasó trabajar en diferentes cuestiones y estoy pensando cuando era la de Antártida, que un tío mío en su momento hizo cuando la fragata Sarmiento iba a la Antártida hace 1000 años, las temporadas eran de 2 años. Y él contaba las características, evidentemente eran todavía mucho más duras. ¿Pero por qué? Porque el sistema lo protege al individuo limitándolo. El sistema era mucho más crudo en una época en que directamente no había sostén médico o suficiente. Entonces el sujeto tenía que aprender a no podía estar herido. Es decir, vuelvo a la idea de que si no estructuramos un reaprendizaje desde lo cultural, por eso es eso que emerge, que tiene que ver con la norma en una fuerza, que tiene que ver con el entrenamiento, que tiene que ver con los diferentes, el paradigma de fuerza de seguridad, el paradigma de médico. Yo voy a dar una conferencia en unos días a un hospital sobre la violencia que está teniendo el personal de salud hacia y desde. Y esto lo vemos en educación, en salud, en justicia, lo vemos en todas las partes. Lo que pasa es que todavía tenemos alguna esperanza y decimos, no, pero las fuerzas de seguridad o las Fuerzas Armadas pueden no hacerlo. Sí. Y esto nos indica que estamos en peligro. La seguimos en otro momento. Esa es la violencia que sufren. Vos decís Asia porque es cierto que algunos médicos se manejan de manera autoritaria con el paciente y demás. Pero la violencia que sufren los médicos también en el conurbano es terrible. Digamos. Es decir, situaciones de violencia que la hemos visto, digamos, de familiares, de amigos y demás. Terribles, terribles. Y con violencia física. Que ponen en riesgo la vida, en muchos casos, de los médicos y enfermeras y enfermeros del hospital público. Enrique, gracias, muy amable como siempre. Fernando, un abrazo a la familia. Gracias a los dos. No, por favor. Un gusto haber estado con ambos. Gracias, muy amable. Me voy con Gabriel Prosperi porque está en La Plata, en la antesala de un partido bueno, que fue todo un hito también por la represión policial y lo que se generó en ese Boca Gimnasia que fue suspendido. Gaby, ¿qué está pasando? Sí, y falta poquitos minutos para que recomience el partido, sigue ingresando la gente sin incidentes. Por lo pronto Maxi, que es lo más importante que se puede describir en este momento, llueve. Ahora será algún chaparronazo impresionante, sin embargo la gente de Gimnasia sigue ingresando aquí donde estamos nosotros apostados. A la tribuna popular local de Gimnasia y Esgrima La Plata. Como decíamos, más de 700 efectivos, triple cacheo antes de llegar al molinete de ingreso, donde allí tienen que depositar su tarjeta, su carnet, y va a detallarse si tienen primero la cuota al día y también en el cacheo previo si no tienen antecedentes penales, porque aquí rige justamente la medida por parte de la Previde de que aquel que tiene antecedentes no ingresa a la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata. Se arroga el derecho de admisión la Previde justamente para el ingreso de los hinchas. Aquí estamos, esperando por el partido, sin incidentes hasta el momento, con un operativo de seguridad realmente imponente. Más de la mitad de los efectivos de los que hubo hace 14 días en aquella fatídica noche de la represión. Gracias, Gaby. Volvemos ahí en cualquier momento. ¿Qué está pasando con el dólar ahora? Bueno, un mercado estable en línea con lo que está pasando en los mercados internacionales, todos positivos. Bueno, aquí esto se traduce en un mercado cambiario justamente con estabilidad. 291 pesos el dólar paralelo y los dólares donde justamente operan las empresas, el dólar bolsa, 290, 2 pesos menos que en el día de ayer, y el dólar contado con liqui, 303 pesos, también con una disminución de entre 2 a 3 pesos respecto de ayer, y si uno lo compara con lo ocurrido la semana pasada, bueno, son entre 10 y 13 pesos más baratos que en ese entonces. Maxi, el mercado lo que está viendo es qué sucederá a partir de la semana que viene con el Banco Central y si compra o no compra o tiene que volver a vender divisas. Lunes, martes fueron días positivos, compró en total en esos 2 días 46 millones de dólares, básicamente porque están trabadas las importaciones. Ayer quedó neutro en esta operatoria del Banco Central, no vendió en forma neta ni tampoco compró. Por eso te diría que la semana que viene, cuando vuelvan a normalizarse las importaciones, veremos qué pasa con las operaciones del Banco Central en el mercado cambiario. Después de la tanda vamos a contar cómo hay una deuda comercial de más de 8.000 millones de dólares que hay que empezar a pagar en diciembre por parte de las empresas y el Banco Central le tiene que dar esos dólares a las empresas.
y hay todo un tema y toda una discusión dentro del gobierno de qué se hace a partir de diciembre, porque alcanzan o no los dólares para empezar a pagar esa deuda de 8.000 millones de dólares a partir de diciembre de los importadores. ¿Y a qué dólar se va a pagar esa deuda que tienen que pagar? Y ya se hicieron las importaciones, pero se tomó crédito comercial, como pedía el Banco Central, 180 días, y ahora hay que empezar a pagarlo. Ahora vamos a contar bien los números, pero es una discusión y un tema dentro del gobierno y obviamente también de las empresas. Bueno, vamos a ir a Brasil, a ver qué está pasando en Brasil. Atención porque Lula condenó el aborto en la recta final para el balotaje este 30 de octubre en la búsqueda del voto evangélico que apoya fundamentalmente a Bolsonaro. Y la esposa de Bolsonaro salió a decir que la Biblia prefiere a la derecha. Están peleándose por un sector que, dicen, reúne al 30% del electorado, el sector que mueve fuerte la iglesia evangélica en Brasil. ¿Qué está pasando? Está ahí Eduardo Sinkowski. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va? Sí, la realidad es que el electorado evangélico siempre fue muy pro Bolsonaro. Acordate que en el 2018 nosotros siempre decíamos que el bolsonarismo bebía de tres fuentes: una derecha más retrógrada, arcaica, una derecha liberal y una derecha o un sector evangélico muy consolidado. Pensá que en el 2002 el sector evangélico era, creyentes evangélicos era el 4%, y en el 2010 son el 30%, y se calcula que el nuevo censo va a ser el 32%. El tema es que en términos de votos, como vos decías la intro, hay una diferencia enorme. La encuesta de ayer le está dando 52-48 para Lula. Sin embargo, entre los evangélicos está 66 para Bolsonaro y 28 para Lula. Y esto tiene que ver, Maxi, con todo una fuerte presión baseada sobre todo en fake news, como que Bolsonaro va a cerrar iglesia, como que Lula va a cerrar iglesia, como que está a favor, está en contra del aborto, y por ahí va. Fíjate que Lula, sin embargo, sí es verdad que Lula cambió de opinión sobre el aborto y el lunes se manifestó contra, y ayer sacó una carta al pueblo evangélico, o a los fieles evangélicos, tratando de reforzar esta posición, una posición que en el pasado siempre dijo que el aborto era una cuestión de salud pública y lo defendía, y ahora sale de algún modo a criticarlo. Pero fíjate que el problema principal... Sí, es fuerte, porque imagino que hay sectores del PT más progresistas que son impulsores, ¿no?, de la despenalización del aborto y demás. Y sale Lula en una carta a decir que está en contra de la despenalización del aborto. Exacto. Él dice que está en contra del aborto, no habla de despenalización. Dice que está en contra del aborto, que eso le hace mal al padre, le hace mal a la mujer y le hace mal al chico. Esto genera, obviamente, puertas adentro, con un electorado más progresista, genera algunos ruidos y genera alguna entrevista. El problema es que Lula hoy en ese punto, con este sector, está claramente a la defensiva. Vos fíjate que el electorado, desde el 32% datos actualizado, hay 180.000 iglesias evangélicas en Brasil, ¿sí? Y te diría que hay una fuerza de fake news, hay una fuerza de desestabilizar la situación actual a través de las iglesias muy fuerte. Ayer hubo un pastor, Maxi, no sé si salió la empresa argentina, que salió a desmentir, a supuestamente dar una retractación, el pastor Badalar, está en toda la prensa brasilera hoy, por supuesta orden de la Corte Suprema, lo cual era falso. La Corte Suprema no le pidió que se retracte, pero él sale a retractarse y genera toda una ola en los sectores bolsonaristas de nos están censurando, nos están pidiendo que nos retractemos y tal. Fíjate una cosa importante, Lula fue el presidente que decretó la ley de libertad de culto y fue el presidente que decretó la marcha de Jesús, que son dos activos importantísimos para la libertad de culto en este país. Entonces, en ese punto claramente hay una ofensiva virulenta contra Lula desde este lado. Antes de ayer, la mujer de Bolsonaro, además de la Biblia es de derecha, dijo que Lula era el diablo, prometiendo comida y cerveza. Veamos, Eduardo, un video que nos enviaste de pastores evangélicos manifestando su apoyo a Bolsonaro.
estás ahí. ¿Esto qué es? Esto circula en las redes hoy, en una iglesia evangélica, se está diciendo, yo puedo escuchar el lloro, el llanto del PT. Están viendo a pastores y una banda evangélica gritar. Esto para darte una muestra de lo que circula y de la guerra que hay religiosa. El punto acá principal es cómo se usa la religión a favor de una causa que ha sido un Estado laico. Eduardo, me interesa tu otra visión respecto a... Estuvo Bolsonaro Jr. acá en Buenos Aires el fin de semana pasado. Se estuvo viendo con distintos referentes de la oposición. Tengo entendido que estuvo con Miguel Ángel Pichetto, estuvo con Joaquín de la Torre. Había estado antes con Javier Milei en otras oportunidades que lo ha visitado. Y fíjate el video que hizo el reality, porque es un video como él hablando como si fuera, no sé, periodista con la gente en la Argentina, haciendo de alguna manera campaña acá y en Brasil en contra de lo que él cree son los modelos idénticos, los modelos gemelos de Argentina y Venezuela. Estamos ahí en las calles buscando por venezolanos que fueron de la hambre, de la persecución, de los asesinatos, para alertar a los brasileños para que no sigan el mismo camino. ¿Cómo es su nombre? Raúl López. Raúl López. Sobre todo hay documentos gráficos de eso, de gente comiendo, sacando de los contenedores de basura. O sea, el poder adquisitivo de la gente es muy bajo. ¿Qué pasa con las personas que salen a protestar? La época donde Venezuela o el venezolano decidió salir a protestar, se dio cuenta que no le resultó, porque fueron reprimidos, hay mucho preso político, hay mucha gente que desapareció. Fuera los kirchneristas. Sea que sea no kirchnerista, no más. No. ¿Qué cosa menos kirchnerista? ¿Y por qué salió de Venezuela? Bueno, primero salió de Venezuela por la situación que había en Venezuela. Las personas no pueden salir a protestar. No pueden salir a protestar, si salían a protestar te podrían meter preso. ¿Crees que Argentina puede seguir el mismo camino de Venezuela? Pero mientras estén en el camino a la izquierda, está por el mal camino. Y espero que Argentina despierte. Es la esperanza que tenemos. ¿Crees que Argentina se puede volver a una Venezuela? Sí, tremendo. Si siguen esta gente, sí. ¿Se puede dejar un mensaje a los brasileños? ¿Qué haría para ellos? Y que no voten a Lula. Que piensen. Que no piensen bien. Eduardo, ¿esto prende, digamos, de alguna manera en Brasil, digamos, la idea de que la Argentina es Venezuela y que Lula es Argentina y Venezuela? Bolsonaro el tiempo a todo trata de juntar las dos cosas, porque al fin del día le sirven, es como mata a dos pájaros de un tiro. Trata de decir, contra el marxismo global, Venezuela y Argentina son la misma cosa y económicamente las dos están mal. Entonces trata de juntar. Yo te diría, este tipo de videos, como lo que acabas de mencionar, yo creo que no prende y creo que tiene una bajísima repercusión en líneas generales. Suma para su masa. Ahora, en términos generales, sí Bolsonaro fogonea mucho este discurso de la izquierda y de que Lula es el comunismo y que no puede pasar lo mismo. Y te diría que en amplios sectores esto sí me parece que tiene algún tipo de herencia. Me llama la atención que Bolsonaro hijo va a Estados Unidos y se pone el gorro de America Great Again. Y viene va a Argentina y se pone la camisa argentina. Y vienen acá en Brasil y son los defensores del nacionalismo. No, pero imagino que pega más en sectores más populares, brasileños, en sectores más humildes, no en sectores medios o medios altos de Brasil, porque están viniendo a comprarse todo acá a la Argentina, digamos. Está claro que no van a Venezuela, pero sí acá a la Argentina, con el dólar a 300 pesos en la Argentina, los brasileños vienen a esquiar, vienen a comprar todo lo que pueden acá en la Argentina. Obviamente los brasileños que tienen poder adquisitivo, ¿no? Desde ya, y bueno, desde ya que hay muchos argentinos hay muchos brasileños que van a Argentina a aprovechar el cambio. Pero yo te diría que esto es más anecdótico, es más en la cultura de influenciadores, youtubers, y de intentar generar algún ruido, digo del Bolsonaro hijo, ¿está? Ahora, Bolsonaro padre sí fogonea y trata de darle sentido a esa guerra cultural. Aunque, nada, me parece que el brasileño medio, te soy sincero, el brasileño más popular no está preocupado. No, a mí lo que me sorprende es que es una campaña fuerte, digamos, que sirve para ponerle identidad.
recordemos que Bolsonaro era alguien que estaba hace 20 años como diputado, era parte, digamos, de la estructura, ¿no? Es lo mismo cuando acá se le critica a Milei que hace alianzas con sectores que hace muchos años son la estructura, o hay sectores del oficialismo que están financiando y poniendo fichitas también ahí en el Partido Libertario y le dan estructura, digamos, también porque ven una forma también de dividir a la oposición. Ahora, es cierto que más allá del triunfo o la derrota, porque Trump perdió en Estados Unidos y es probable que Bolsonaro pierda en Brasil, pero de alguna manera han conformado una nueva identidad y se han fagocitado a los partidos de derecha. 100% del bolsonarismo, mismo que pierda Bolsonaro el domingo próximo, el 30 de octubre, el bolsonarismo ganó, y el bolsonarismo es una fuerza que está absolutamente sedimentada en la sociedad brasilera. Ya lo hablamos hace 10 días después de la primera vuelta, la cantidad de senadores que metió, 41, la cantidad de diputados que va a tener, y la fuerza cultural que tiene el bolsonarismo. Eso no cabe ninguna duda. Fíjate que por ahí un dato, no sé cuánto salió en la Argentina esta semana, el ex juez Sergio Moro, que fue ministro de Bolsonaro, estuvo este lunes en el debate, el domingo pasado estuvo en el debate casi de ayuda a memoria de Bolsonaro. Y es parte de este movimiento, Maxi, que mencionaba, porque Moro ya salta a la política y se mete como ministro de Justicia contra todo, digamos, lo que ellos decían la robadera del PT y tal. Es ministro, sale del ministerio condenando influencias de Bolsonaro con la Policía Federal, tiene tuit durísimo contra Bolsonaro, y vuelve, diríamos, al colo, como se dice en portugués, a la falda de Bolsonaro, a pedir algún tipo de rescate, algún tipo de posibilidad de seguir estando en algún lugar en el espectro. Eso tiene que ver con que esta nueva derecha se fagocita toda. Sí, pero hay que dejar en claro que está claro que Lula no es Alberto Fernández y Cristina, como dice Bolsonaro. Es otra cosa, pero no es Alberto Fernández y Cristina Lula, entre otras cosas, porque tiene de aliado a Fernando Henrique Cardoso hoy, que es el padre del Plan Real, de la estabilización de Brasil. Digamos, ha hablado con empresarios y dice justamente, no hay que hacer lo que hace Argentina. Es decir, todo el mundo se está despegando de la Argentina, incluso los sectores que se referencian más ideológicamente cercanos con el gobierno de Alberto Fernández, pero nadie quiere ser el fracasado de la región. Ni Lula, ni ningún otro que quiera de alguna manera aspirar a gobernar un país como Brasil. Eso que se conoció de Lula hablando con empresarios, diciéndole a Alberto Fernández está hackeado y hay que hacer todo lo contrario de lo que están haciendo, claramente marca que Lula no es Venezuela y tampoco es la Argentina, ¿no? La Argentina de Alberto Fernández y Cristina. Lula es un pragmático, Maxi, creo que lo hablamos ya en otro. Sí, es un pragmático, totalmente. Lula es un pragmático. Es un liberal de izquierda. Lula es un liberal, es lo más parecido a Biden en términos geopolíticos. Está claro. Eduardo, gracias, es muy amable, como siempre, muy interesante escucharte. Eduardo Sinkowski, analista político desde San Pablo. Atención que hay un último momento con el tema presupuesto, importante. Ya tiene dictamen el presupuesto 2023 en diputados, un plenario de comisiones encabezado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Dio el dictamen al presupuesto que va a ser debatido en el recinto la semana que viene. En diputados. En diputados. La novedad es que por ahora la oposición no acompaña el dictamen del presupuesto, lo que abre un interrogante para la semana que viene. Si no acompaña la oposición, ¿va a salir o no va a salir el presupuesto? De todos modos, ahora se juntan los miembros del interbloque de Juntos por el Cambio para terminar de definir una postura en común. De 49 miembros que tiene la comisión, firmaron la mitad, 25. Sí, igualmente anoche me contaba una fuente de gobierno que la preocupación principal es, bueno, ¿qué va a hacer la Cámpora, Máximo Kirchner, la Cámpora en diputados? Bueno, entiendo que por ahora firmó el dictamen, debería estar. Bueno, ¿van a acompañar o no? Y después un grupito de senadores, un grupo de senadores del Frente de Todos que están diciendo, están viendo si es en parte del tironeo de sacar obras para las provincias y demás, que no van a acompañar. Entonces, atención que si bien es obvio que el gobierno necesita cuanto antes el presupuesto y se supone que lo va a tener porque es el plan económico para el año que viene, es el acuerdo con el fondo, si no hay presupuesto, el FMI dijo esto es prioritario.
Si no se vota este año el presupuesto, se cae el acuerdo directamente. Entonces, está claro que van a hacer lo posible para aprobarlo, pero va a ser interesante ver cuál es la señal de algunos diputados y algunos senadores que se referencian con Cristina Fernández de Kirchner. Te aporto un dato más. En un momento de la reunión, hace segundos, el diputado Juan López, que es el presidente de la coalición cívica, le preguntó a Heller, que es el presidente de la comisión, si iba a quedar el artículo 96, que es el que le permite al gobierno subir las retenciones. Heller dijo que el artículo ese quedaba sí o sí, por lo tanto, Juntos por el Cambio no acompaña el dictamen y probablemente no acompañe la votación del presupuesto la semana que viene. Se generó mucha polémica por la nota del Financial Times esta semana hablando de la crisis económica argentina y los argentinos que viajaban a España con base de datos del Instituto de Estadísticas de España, como el INDEC español, que mostraban este gráfico, que lo tomamos prestado de... No, este gráfico no. El gráfico, ese gráfico, que le agradezco ahí a la gente de ¿cómo se llama? En Datos, que es un Twitter muy interesante que toman los datos que se publican y la verdad que los ponen muy amigables para poder verlos. Inmigración argentina en España, ahí ven, según el dato español, récord en la última década. Está Diego Esteves en Madrid. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Machi. ¿Cómo Bueno, anda todo? ¿es así? ¿Hay éxodo de argentinos yendo a España? Sí, efectivamente hay, sobre todo en la medida en que se va centrando la crisis económica en la Argentina, el tema del empleo, la inseguridad y demás, se nota. Y sobre todo, después que el Senado aprobó hace poco tiempo atrás una modificación a una ley que estaba vigente desde hace unos años, respecto de la posibilidad de obtener la ciudadanía española para todos aquellos que estaban vinculados, parentescamente hablando, con aquellos españoles que habían huido de la guerra civil española o que habían sido perseguidos políticamente, etcétera, etcétera. Entonces, corrigiendo algunos aspectos de esa ley, se logra una mayor amplitud en la concepción de la ciudadanía española. Ahora bien, lo que tú planteas en cuanto al tema de la venida de argentinos aquí, es un tema conflictivo porque existe algunas incorrecciones en el análisis que muchos hacen, de manera que hay algunos argentinos que se largan a cruzar el Atlántico sin tener asegurado un trabajo concreto. Y digo esto porque muchos, no es suficiente tener la ciudadanía argentina, sino tener asegurado un empleo. Y esto es importante para todos aquellos que son jefes de familia, que se largan a la aventura y que después terminan trabajando de mozos o de camareros o tareas, digamos, que a lo mejor en ese momento en Argentina no le apetecía. En consecuencia, cada vez que se plantea la necesidad de querer salir del país por X circunstancia, en el caso español, hay que venir con toda la documentación en regla, si no, corres el riesgo de que te deporten. Esto le pasó a un conocido amigo, un argentino, que incluso estaba ilegal trabajando como camarero en un restaurante y lo mandaron a hacer una diligencia a Gibraltar. Habitualmente no piden documentación en el cruce de la frontera y cuando lo pillaron con el pasaporte donde ya estaba vencida su entrada y no tenía la ciudadanía, no tenía los papeles en regla, pues en una semana lo deportaron. O sea, aquí Frontex, que es la policía de fronteras, que depende de la Policía Nacional, algo así como el FBI en Estados Unidos es la Policía Nacional aquí, lo mandaron de vuelta a Buenos Aires. Entonces, si se van a tomar la aventura de venir a trabajar a España, hay que asegurarse primero tener la documentación en regla. Segundo, tener un contrato de trabajo ya conversado de forma tal de llegar aquí y concretar lo que se denomina un contrato de trabajo indefinido y a partir de ahí sí ya hacer su carrera. Es interesante este punto. Toda esta noticia generó, sí, por supuesto, un revuelo muy grande en todos los consulados. Ten en cuenta que en Buenos Aires, no, mejor dicho, en toda la Argentina es la colonia de españoles más grande del mundo.
son aproximadamente unos 500.000 personas, ciudadanos españoles viviendo en Argentina, y en consecuencia el consulado español en estos momentos está totalmente colapsado, como todavía no se han recibido los papeles para hacer todo este tramitario, además falta gente. Hablando con amigos míos en Cancillería ayer me decían que necesitan por lo menos entre 15 y 18 personas más en el consulado español en Buenos Aires de la avalancha de argentinos que se esperan. ¿Cuánto es eso? Y se calcula alrededor de 80.000 a 90.000 argentinos que van a hacer el trámite para que después pueda decidirse si sí o no vienen a España. Pero hay que tener esta precaución siempre. Diego, simplemente te hago una pregunta porque estoy sin tiempo y lo tengo a Adrián Saque en Estados Unidos. Y en todo caso la seguimos en los próximos días. Se está viendo mucha inestabilidad en Europa, obviamente tasas de inflación que miradas desde acá parecen nada, pero miradas desde España o de Francia o ahora de Gran Bretaña, 10%, son inéditas. Están desorientados los europeos con estos niveles inflacionarios. ¿Es así? ¿Vos ves una Europa que hace tiempo no se veía, bueno, lo que ha ocurrido hoy, 45 días de primer ministra de Gran Bretaña que renuncia, después de haber dado una vuelta de campana en toda su política económica, previa renuncia del ministro de Finanzas? ¿Ves todavía una Europa en ebullición? Realmente. Yo creo que Europa va hacia un invierno tumultuoso, tormentoso en lo político, complicado en lo económico. En el caso de Liz Truss, que renunció hoy, fíjate que ella estuvo 46 días en el cargo. Durante esos 46 días, al mejor estilo argentino, devaluó la libra, un 40%. La tasa de inflación, efectivamente dada a conocer ayer por el Instituto de Estadística Británico, fue del 10,1%. Ya se habla de que en enero, oficialmente se habla, puede llegar al 13%. Los cálculos nuestros nos dan que puede llegar al 16%. Son cifras inéditas. Lo mismo alguna devaluación de la libra en tan poco tiempo es parecida a lo que ocurrió en 1992, cuando intervino el Banco de Inglaterra, y ahí es donde Soros hace su gran fortuna apostando en contra de la libra. En el año 92 logra torcer la voluntad del Banco de Inglaterra y finalmente la libra se tiene que devaluar. O sea que entre los cortes de luz, hoy por ejemplo ya anunció Ucrania que comienza a racionar su energía eléctrica, Francia con grandes complejidades también, Alemania por el tema de la calefacción. Así que te digo, en mi caso estoy comprando leña para la chimenea, por ejemplo. Diego, gracias. Muy interesante siempre escucharte. Ahí estaba Diego Esteves, economista desde España, y está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Súper interesante. Estaba hablando recién con tu producción, lo estaba escuchando a Diego Esteves, y es muy importante y de mucho interés para los argentinos que quieren emigrar, que hay diferencias sustanciales entre ir a emigrar a España. Yo viví 5 años en Madrid, por eso te lo puedo decir, y querer conseguir un trabajo acá en los Estados Unidos. Si vos estás con primero y principal, para ir a España no necesitas visa de turista, con el pasaporte argentino vas, y una vez que estás en suelo español, si como bien dijo Esteves, tenés conversado un contrato de trabajo, podés ir allá, me acuerdo, mirá, todavía en la calle Luna, que es la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores de allí de España, y tramitás lo que se llama el NIE, que es el número de identificación de extranjeros, una suerte de DNI que te dan un carnet provisional, ¿no? Una suerte de credencial con la que podés trabajar durante 2 años y después ya podés ir tramitando o la ciudadanía o renovar ese permiso de trabajo. Para venir aquí en los Estados Unidos, si vos venís con la visa de turista, acá necesitas una visa de turista, por más que converses o que hables con algún empleador, un potencial empleador, tenés que volver a Argentina y obtener la visa de trabajo pertinente en el consulado de los Estados Unidos en la Argentina, que te tiene que dar, esa autorización te la tiene que dar la empresa con la que conversaste acá en los Estados Unidos. Y tenés que volver a ingresar desde la Argentina con esa visa nueva de trabajo o con lo que fuera, pero que tiene que ser una autorización de trabajo con cualquiera de las visas,
y ya quedarte acá con esa nueva visa para trabajar. Es mucho más complicado aquí en los Estados Unidos. No podés venir a jugártela y ver si podés buscar un trabajo y cambiar tu estatus, ¿entendés? De turista a residente. Acá directamente tenés que ir y volver. No, es bueno decirlo porque muchos me lo preguntan. ¿Y puedo ir con la visa que me dan, esta visa por 10 años, digamos, de validez, pero por la que te podés quedar 6 meses? No. Podés averiguar si querés, por supuesto, podés ver empleadores, pero no te podés quedar, no podés obtener, no podés vivir legalmente acá más que como si fueras un turista o si estás haciendo negocios de manera provisional por el periodo que te deja la visa, ¿no? Bueno, era eso nada más. Pero hoy fue un servicio consular, más que otra cosa. Muchas gracias, Adrián, por el aporte. Nos vemos mañana. Un abrazo. Ahí estaba Adrián Sack desde Estados Unidos. Nos estamos retirando. Gracias a la gente de Varonil que me acompaña siempre. Varonil, ¿qué estás? Hola, Maxi. Mira, estamos encamados. Ahí estamos. Hola. Pará, no me dejes afuera. Mirá yo. No, vos estás discordante, pero... ¿Cómo discordante? Mirá lo que estoy. Sí, porque estás... ¿Sabés lo que te está fletando, Maxi? Estamos solos, ¿eh? ¿Cómo se dice? ¿Engamados? Engamados. Sí. Ay, me asusté. No, sí. No, pensé que era otra cosa. Engamados. Ah, con la A. Sí, Enga. la Bien, A, perfecto. engamados. Te queda muy bien todo. Estás muy elegante. Muchas Estás muy de verano ya. Sí, ya pleno verano. Estamos en verano. Lindo saco piqué, Qué canchero con Está esa súper mano acá. Canchero, Está muy modelo de Varonil. Cuando van a la tienda de Varonil, van a ver la foto de Maxi y van a decir, chicos, quiero ser como él que está en la foto. De verdad. Se quedan con Marian y con se pone. Gracias. Ay, qué lindo. Qué guapito.